las nuevas autoridades contra el COVID-19. Las precisiones del ingeniero Bernardo Castellanos sobre las leyes de electricidad y energía y minas. Y también Joe Biden y el terreno movedizo de las encuestas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con estos temas que tenemos aquí en el día de hoy. Empezando por el anuncio que hicieron ayer las nuevas autoridades de las medidas que adicionan o de las medidas con las que el nuevo gobierno se propone pues enfrentar la pandemia del COVID-19. Un anuncio concreto y varias reiteraciones de algunas situaciones que ya se habían adoptado, aunque ellos no explicaron que eran medidas ya previamente adoptadas, sino que en algunos casos medidas que ya habían sido adoptadas la presentaron como medidas nuevas. Pero eso no es malo. Eso no es malo porque eso es continuidad. Eso es continuidad y de lo que se trata es de combatir a una pandemia, y para hacerlo hay que seguir haciendo todas las cosas que se estaban haciendo de manera correcta, corregir la que se entendiera que no estaban correctas y siempre tratar de hacer lo mejor posible en beneficio de la sociedad. Entonces, el anuncio concreto que hizo ayer el gobierno, el anuncio firme que hizo, fue el de añadir 15,000 millones de pesos al presupuesto sanitario en lo que queda de año para el combate de la epidemia. Eso está muy bien. Por otra parte, anunciaron un incremento en la cantidad de pruebas que se están realizando. Ellos aspiran a que el mínimo de pruebas que se realicen sean de 10,000, y anunciaron cosas que ya, por ejemplo, se habían anunciado. Por ejemplo, estamos hablando de que las personas tendrán ahora acceso a la posibilidad, desde que estén habilitados, y eso se viene habilitando desde hace un tiempo, de realizarse las pruebas PCR en 10 hospitales. Eso lo dijo ayer la vicepresidenta Raquel Peña y anunció estos hospitales. Y es aquí que les muestro que esta era una medida que ya se había adoptado, incluso una medida que ya las autoridades anteriores la habían anunciado. Ella habló de incorporar a los hospitales Luis Bogar en Mao, Cabral Ibáez en Santiago, Morillo King en La Vega, Jaime Mota de Barahona, Taiyuan de Asua, Juan Pablo Pina de San Cristóbal, Ricardo Limardo de Puerto Plata, San Vicente de Paúl de San Francisco, Antonio Musa, y entonces otros hospitales del Gran Santo Domingo. Entonces, eso lo anunció ella ayer como una novedad, como parte de los aportes, digamos, de los planes que ha adicionado el nuevo gobierno. Pero no tomó en cuenta la señora Raquel Peña que Gustavo Montalvo había anunciado lo siguiente en una de sus últimas intervenciones. Dijo Gustavo Montalvo lo siguiente. Ahí habló del incremento de la capacidad diagnóstica y dijo lo siguiente: por este medio les anuncio, ahora estoy citando a Gustavo Montalvo, por este medio les anuncio que aquellas personas que tengan una receta médica podrán realizarse su prueba de manera gratuita en los siguientes hospitales: en el Gran Santo Domingo, los hospitales Santo Socorro,
Marcelino Vélez, Darío Contreras, Los Girasoles, Ramón de Lara, Hospital Central y Militar de la Policía, y en San Pedro de Macorís el Hospital Oliver Pino. En San Cristóbal el Hospital Rafael Amayón y el Hospital de Villa Altagracia. Asimismo en Santiago el Hospital Estrella Ureña, el Toribio Bencosme en Moca y el Morillo King de La Vega. Y en el sur, en el Hospital Taiwán de Asua y Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. Es decir, que las nuevas autoridades han reiterado este anuncio que ya había hecho el presidente de la Comisión de Alto Nivel del gobierno anterior, lo que quiere decir que todos los preparativos, toda la disposición para que habilitar esos hospitales se había estado llevando a cabo y había sido anunciado. Es decir, eso no es parte de un nuevo anuncio, sino es parte de las medidas que tomaron las autoridades anteriores, incluso la habían anunciado. De manera que ahí hay una pifia, o por lo menos, al decirlo, debió de hablar que se le va a dar continuidad a esto que ya está en su fase avanzada para materializarlo. Pero no es una medida nueva que ellos hayan adoptado. Entonces, también, algo que me preocupó, lo dije ayer, que anunció que las pruebas PCR serán pagadas a los afiliados de SENASA, seguirán siendo pagadas a los afiliados de SENASA. Me preocupó porque ¿qué pasa con los que no tenemos SENASA? ¿Qué pasa con los que tenemos, con los que estamos afiliados a otras ARS? Hasta ahora teníamos cubierto cualquier atención o hospitalización que necesitáramos sobre cualquier situación con COVID-19. En el anuncio de ayer solamente se mencionó a SENASA, lo que quiere decir que ahí habría que aclarar si es que las otras ARS no van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo hasta ahora, porque SENASA venía cubriendo, pero venía cubriendo también las otras ARS. Por igual, pues se anunció la incorporación de 2.050 camas en 9 centros. Señores, pero esa es también una medida que la anunciaron las autoridades anteriores, porque incluso usted sabe, por una razón de sentido común, que para usted decir que va a integrar 200 salas de aislamiento, más 2.000 salas de aislamiento, usted ha tenido que tenerla previamente preparada y habilitada. Entonces, esa forma parte de la cantidad de 3.000 y tantas salas que se anunciaron que se iban a adicionar. Criticando esto porque sea malo, no es porque sea malo, esto es muy bueno. Y todo esto es trabajaban las autoridades anteriores con recursos del Estado y esta gente trabaja con recursos del Estado, es decir que la continuidad lo único que nos lleva es a ser más efectivos. Pero yo creo que hablando claro, pues se alcanza una mayor credibilidad. Porque nadie va a creer que usted en 3 días habilitó 2.000 salas adicionales. ¿Y cómo usted iba a equipar esas salas si usted no la encontró equipada? ¿Cómo la iba a equipar para ya anunciarla como disponible? ¿Cómo iba a conseguir ese espacio físico? Porque, bueno, otra cosa habría sido que dijeran, miren, señores, hemos dispuesto de el alquiler de tantos hoteles y de tantos lugares, porque ahí vamos a adicionar y a preparar unas salas nuevas. No, se trata de las mismas salas que las autoridades anteriores anunciaron que iban que estaban en proceso de habilitación y que desde luego están habilitadas. Solo que
su incorporación se iba dando en la medida en que la necesidad así lo requiriese. Eso es lo que tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, vamos a ver lo que había dicho Gustavo Montalvo de las pruebas de PCR. Él había anunciado, él había hecho un anuncio sobre esta situación y había hablado, ¿no?, de los esfuerzos para incrementar esa capacidad diagnóstica, pero ya yo cité la cuestión esta de los hospitales. Entonces, bueno, éxito, dice el presidente Abinader, y eso nosotros lo habíamos reiterado siempre desde el primer día, que esta es una cuestión de unidad, que esta es una cuestión en la que tenemos que colaborar todos. Bueno, una de las cosas nuevas que se anunció es que ahora se va a buscar la colaboración de las comunidades y se va a integrar a las comunidades. Un esfuerzo que se ha estado haciendo donde ha sido posible desde el principio y bueno, bastante de eso habló el doctor Amado Alejandro Báez, por ejemplo, de ese tema. Qué bueno. ¿Qué otra cosa? Lo del colegio médico, que el colegio médico ahora está en la planeación y va a estar en la selección de los 1,000 médicos, etcétera. Bueno, qué bueno. Qué bueno, pero eso es coyuntural. Eso es coyuntural. La propia naturaleza del colegio médico en unos meses lo devuelve a su rol de siempre. Porque si no vuelve a su rol de siempre, el que está ahí no gana las elecciones. El que está ahí gana las elecciones porque los primeros que votan por él son los que pertenecen al partido que está en el gobierno. Porque a los médicos que son del partido de gobierno no le interesa que el presidente sea del gobierno porque entiende que no va a ser un luchador implacable. Entonces, los propios afiliados al partido de gobierno terminan votando después en el gremio por un opositor. Esa ha sido la tradición de siempre de esos gremios, tanto ADP como Colegio Médico, y eso no va a variar. Eso no va a variar. Esperemos unos meses que pasen estas cositas para que ustedes vean a Waldo Ariel Sueldo y al Colegio Médico, que son los mismos de siempre, porque a Waldo no lo han cambiado. Es el mismo de siempre. Entonces, eso por ahí. Vamos entonces con ayer hice referencia a un artículo de el ingeniero Bernardo Castellano, que hace una aclaración importante, porque hasta ahora, en el debate que tiene que ver con el tema de el decreto que declara pues de alto interés la liquidación de la CDEE, habíamos partido, incluso en mis dos comentarios que había hecho sobre este tema, habíamos partido de la premisa de que en la decisión, en la creación habíamos partido de la premisa de que con la nueva ley, pues se había eliminado, con la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, habíamos partido de la premisa de que con esa ley se había eliminado la CDE y que la CDE se mantenía pues funcionando por el tema que había con Punta Catalina, etcétera, etcétera. Ayer pues se publicó este artículo del ingeniero Bernardo Castellano y voy a buscar las puntualizaciones que hace. Pero en resumen, no, la ley que creó el Ministerio de Energía y Minas,
la nueva ley de electricidad no eliminó la CDEE, sino que limitó su rol. Por lo tanto, una comisión de liquidación, pues todavía está un poco precipitada porque no puede ejecutarse lo que aún no ha sido determinado por una ley, y solo una ley puede determinar eso. Solo una ley puede determinar eso, es decir que eso no puede determinarse así. Entonces, vamos a leer algunas de las puntualizaciones que hace el ingeniero Bernardo Castellanos. Él dice, número 1, en términos estrictos legales, tomando en cuenta la Ley General de Electricidad 125.01, que crea la CDEE, y la Ley 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas, no existe conflicto entre ambas leyes, pues la Ley General de Electricidad, en su artículo 138, las funciones que le asigna a la CDEE son, y aquí cita, entre comillas, de líder y coordinador de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas que en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador. Eso es lo que especifica la ley, y ese es el atributo que tiene por ley la CDE. Mientras que para el Ministerio de Energía y Minas, las funciones establecidas en la ley son la formación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y minería. En otras palabras, mientras la Ley General de Electricidad 125.01, error de la CDE, está circunscrito de manera específica y taxativa, única y exclusivamente a las empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas en las que el Estado sea propietario, mayoritario o controlador. Las funciones del Ministerio de Energía y Minas, de manera específica y taxativa definida por la Ley 100-13, se refieren a la formación, adopción y seguimiento. Bueno, ya esta parte la habíamos planteado. Mientras la CDEE, su radio y ámbito de acción está limitado a la Ley General está limitado por la Ley General de Electricidad 125.01 al ámbito único y exclusivo de las empresas eléctricas estatales. Entonces, voy a saltar aquí buscando la conclusión que tiene Bernardo. Él dice que el Ministerio de Energía y Minas tiene una enorme carga de trabajo y responsabilidad con tan solo ejecutar las funciones específicas y taxativas que establece la Ley 113 que lo crea. Entonces, él dice que no puede ser a la vez, pues para desempeñar las funciones específicas consignadas en la Ley General de Electricidad, la 125.01, la CDE no requiere de un personal excesivo y supernumerario. Es decir, él lo que está planteando es que lo que hizo esa ley fue que limitó el papel de la CDE. Ya la CDE no tiene un rol tan amplio. Al no tener un rol tan amplio, de manera específica, estar dedicada a las empresas eléctricas de las que el Estado es parte o controlador, entonces no requiere del personal que la CDE podía tener para muchas otras cosas. Es decir, que esta ley crea una CDE más pequeña.
pero no la elimina. Por lo tanto, un decreto no puede disponer de su eliminación, a menos que ahora no se vaya al Congreso y se diga, mira, vamos a corregir esta ley, entre comillas, que no sería a corregirla, porque Bernardo advierte aquí en qué fue que pensó el legislador cuando no la aniquiló. Pensó en que energía y minas no puede ser, digamos, el rector del sistema y a la vez ser parte del sistema. Es decir, que no puede jugar los dos roles. Que eso él explica en su artículo, que en el clima de inversión crearía un mensaje nefasto, que no hay ningún ministerio de energía y mina en el mundo que sea rector y que a la vez sea parte de, digamos, del sistema. Entonces, fíjense que ya ahí hay una visión totalmente distinta, pero una visión basada en la realidad, basada en la ley, cosa que hay que tomarla muy en cuenta. Entonces, ayer vi que el nuevo administrador, hay que llamarle como lo que es, el nuevo administrador general de EDESUR, porque ahí nada ha cambiado. Fue juramentado Milton Morrison en el día de ayer por el señor Andrés Astacio, el doctor Andrés Astacio, que está designado por el decreto del presidente Abinader que crea la comisión de liquidación de la CDEE. Ya hemos advertido y hemos explicado que eso es una intención. Al ser una intención con el agravante de que en esos casos ocurre una experiencia que muchos podemos haber tenido. Usted sabe lo que es usted remodelar una casa con usted adentro y su familia adentro. Hacer una remodelación, lo incómodo que es. O remodelar un negocio abierto, un negocio que tiene que operar, que tiene que seguir operando y entonces usted tiene que hacerle una remodelación, pero el negocio tiene que estar abierto. Eso es una cosa muy incómoda porque lo mejor es que cuando usted va a hacer unas reparaciones importantes en un apartamento, en una casa, usted se mude por un tiempo a otro sitio y se puedan hacer todas las cosas, pero lamentablemente en este caso eso no se puede hacer. ¿Qué quiero decir? Que ahora hay un problema que hay que subsanar. Primero, aunque el doctor Astacio está ahí actuando, no tiene ninguna facultad para actuar en función de la operatividad de una entidad, de una empresa pública no financiera que tiene que seguir operando en base a lo que establece la legislación societaria, todo que es idéntica para el sector público que para el sector privado. Entonces, para que las cosas que pueda hacer el señor Morrison o cualquiera de los otros dos que está al frente tengan legalidad, eso tiene que estar avalado por el consejo que tienen esas instituciones. Por el consejo que tienen esas instituciones, que es el que tiene potestad de tomar todas las medidas y decisiones en esas instituciones hasta que una nueva situación jurídica no provoque los cambios. Entonces, como eso no se ha producido todavía, eso no es, digamos, un hecho que jurídicamente tenga ninguna validez. Yo no sé cómo se van a hacer los bancos para registrar firmas cuando esas firmas no lleguen avaladas por lo que debe ocurrir en una empresa para el registro de unas nuevas firmas, de una serie de cosas. ¿Cómo los suplidores se la harán? No sé cómo. ¿Por qué? Porque ahí hay una situación irregular que como eso tiene que seguir operando, como hay que seguir viviendo en la casa, hay que llevar eso a su
realidad jurídica mientras se cambie esa realidad jurídica. Si es que se persiste en cambiarla, pero mientras se cambia esa realidad jurídica, hay que llevar a la realidad jurídica en la que eso tiene que seguir operando diario. Porque de repente podemos tener una situación caótica en el sector eléctrico. Pudiéramos tener una situación caótica en el sector eléctrico porque ahora no hay una operatividad legal clara en eso. Bueno, entonces, en relación con el tema de las elecciones en los Estados Unidos, qué interesante, ya Joe Biden es el candidato oficial del Partido Demócrata en un proceso que se ha llevado a cabo conforme a las nuevas circunstancias, con una serie de discursos en el que han participado las figuras más destacadas del Partido Demócrata o las figuras que tienen más influencia entre los votantes demócratas. Han hablado tres expresidentes, dos de ellos ya lamentablemente con poco que aportar y que decirle a las nuevas generaciones. Jimmy Carter con 95 años de edad. Bill Clinton, que gobernó hace 30 años, entonces, o 20 años y tanto, habló ayer Obama, habló Michelle Obama, y todo esto tratando de motivar. La historia de Biden es una historia realmente de un hombre que ha pasado procesos sumamente difíciles. Estamos hablando de un hombre que padece un accidente de tránsito en el que muere su esposa, muere una niña pequeña, sobreviven sus dos hijos varones, dos de sus tres hijos sobreviven. Él sobrevivió de ese accidente y lamentablemente 42 años después, cuando su hijo mayor cumplió 42 años, pues falleció de un tumor cancerígeno. Entonces, el propio Biden ha tenido serias dificultades de salud, que aneurisma y una serie de cosas, pero aún así siempre ha sido un hombre que ha seguido adelante. Ahora tiene el último chance de buscar la presidencia de los Estados Unidos. Es un intento que él viene haciéndolo desde hace más de 30 y pico de años. Tiene por lo menos 36 años buscando la presidencia de los Estados Unidos. Ha intentado en varias ocasiones, fracasando, ¿no?, la candidatura demócrata. En la última oportunidad en la que pudo haber tenido algún chance, se produjo la lamentable situación de su hijo, que lo apartó de la carrera, y esa era como la tercera oportunidad. Esta sería la cuarta o la quinta oportunidad en la que Biden ya busca la presidencia, y la primera, desde luego, en que logra el abanderamiento del partido demócrata. Si las encuestas en Estados Unidos pues pudieran verse como se evalúan en otros países, Biden gana las elecciones. Pero en las elecciones de Estados Unidos, las encuestas sirven de muy poco. Porque una encuesta nacional no dice nada. Habría que hacer 50 encuestas. 50 encuestas para ver qué puede pasar, porque es un proceso aparte en cada estado y decidido en cada estado.
Y no importa que un estado sea pequeño y que otro sea grande. No importa que en un estado tú saques 3 millones de votos más, que esos 3 millones de votos más no te sirven para sumarlo a un estado donde tú pierdas por 100,000 votos, por ejemplo. No. Y entonces, donde tú perdiste por 100,000 y donde ganaste por casi 3 millones, el triunfo es prácticamente igual para los dos. Por eso hemos tenido de manera tan repetitiva las ocasiones en las que un candidato ha ganado el voto popular. Eso ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos, pero ha perdido las elecciones presidenciales, porque es un sistema que está diseñado para igualar a minorías y mayorías, para que ningún estado pueda ser decisivo, como decimos en la República Dominicana, que cuando estamos hablando, desde que nosotros vimos aquí, que estamos en la transmisión, los resultados del Gran Santo Domingo y los resultados de Santiago, ya no teníamos que ver más nada. Ya sabíamos que las elecciones se habían decidido. Bueno, eso no pasa. Eso no pasa en Estados Unidos. Usted puede ver los resultados de California. Barrió Biden con 3 millones, 2.8 millones arriba, y ya esa es una ventaja insuperable. No. Eso no es así. De todas maneras, las encuestas sugieren algo. Hillary Clinton tenía una ventaja de 6,6% frente a Trump, ya en la etapa final de la campaña. Digamos, cuando se acude a las urnas, Hillary Clinton tenía una ventaja de 6,6%. Y lamentablemente perdió las elecciones. Y eso ha ocurrido varias veces. Varias veces eso ha ocurrido. Obama sacó 2.4 millones por encima de Mitt Romney, y apenas le ganó las elecciones por medio punto. Entonces, ocurrió, por ejemplo, John Kerry estaba ligeramente por encima en las encuestas del presidente Bush. Ligeramente por encima del presidente Bush estaba Kerry, el presidente Bush, y sin embargo perdió las elecciones del presidente Bush. Es decir, que no está claramente establecido qué puede pasar en esas elecciones que dependen de tantos factores. Algo que sí se está planteando, lo preguntaba ayer, es el hecho de que usted le pregunta a un elector de Biden si va a votar, le dice, sí, yo voy a votar, tal vez voy, etcétera. Usted le pregunta a un elector de Donald Trump si va a votar, y dice, sí, yo voy a votar. Yo voy para allá. Cuenten conmigo. Es decir, que el entusiasmo del votante de Trump está muy por encima del entusiasmo del votante de Biden, aunque Biden está encima en las encuestas. Muy por encima. Tal vez por eso el liderazgo demócrata ha tratado de motivar ese voto para evitar que Donald Trump, que si diera algún golpe con el tema de la vacuna, pues pudiera retener la presidencia de Estados Unidos. Es decir, que a veces no es como creemos, porque hemos visto la imagen de Trump muy deteriorada,
Hemos visto toda esta reiteración de encuestas que de principio están planteando un claro triunfo de Biden, pero las encuestas en ese proceso electoral de Estados Unidos dicen muy poco. Cambio y fuera.